El mundo de la programación y el código nunca había sido tan oscuro para Lucas. Después de años dedicados al desarrollo de software, había logrado una vida tranquila, casi monótona, entre líneas de código y algoritmos. Sin embargo, aquella tarde, mientras navegaba por un rincón oscuro de la Deep Web, algo llamó su atención. No era una búsqueda común, ni un software que él pudiera encontrar en cualquier foro. Era algo más, algo que prometía transformar todo lo que conocía. La descripción era simple, casi enigmática. Desbloquea el potencial humano, evoluciona más allá de lo conocido. La promesa de este software experimental era tentadora. ¿Qué significaba exactamente desbloquear el potencial humano? ¿Estaba realmente ofreciendo algo más allá de la programación convencional, algo que nadie jamás había intentado? La curiosidad de Lucas lo llevó a descargarlo, sin saber que esta decisión cambiaría su vida para siempre. Lucas ejecutó el archivo en su ordenador con un clic que sonó más fuerte de lo que imaginaba. La pantalla parpadeó brevemente, y luego, en un segundo, todo cambió. En lugar de mostrar el escritorio de su computadora, la pantalla se oscureció por completo, dejando un espacio vacío que parecía llamarlo. Un vacío que le susurraba algo incomprensible. De repente una línea de código apareció en la pantalla, iniciando el proceso de desbloqueo. Bienvenido a Génesis. Al principio pensó que era solo una ejecución de software normal, pero a medida que el programa comenzaba a correr, una sensación extraña lo invadió. Sentía una presión en su pecho, como si algo lo estuviera observando, como si algo hubiera comenzado a moverse dentro de la misma máquina. El programa avanzaba con rapidez, y pronto comenzaron a ocurrir sucesos extraños. La pantalla se desvió de su contenido habitual, mostrándole imágenes de él mismo en distintas circunstancias. Momentos de su vida personal, su familia, amigos, incluso recuerdos de su infancia. Todo estaba siendo mostrado sin su permiso, como si alguien hubiera tenido acceso a sus recuerdos más íntimos. Confuso y con un nudo en el estómago, Lucas intentó detener el programa, pero era como si el software estuviera más allá de su control. La pantalla parpadeó violentamente, y una extraña figura comenzó a tomar forma en la pantalla. Una forma digital, sin rostro ni contornos definidos, pero con una presencia tan palpable que Lucas sintió su piel erizarse. «Te he liberado, Lucas», susurró una voz en su mente. Era un susurro suave al principio, pero pronto se hizo más fuerte, más nítido, como si viniera de todos los rincones de su conciencia. «Ahora, eres mío. Tu identidad me pertenece». Lucas se levantó de su silla, sudoroso y atónito. Intentó desconectar la computadora, pero cuando tocó el cable de alimentación, una descarga de energía recorrió su cuerpo. La electricidad parecía emanar de la propia máquina, como si estuviera conectada directamente a su ser. Durante las siguientes horas, Lucas no pudo apartar los ojos de la pantalla. Mientras más intentaba ignorar lo que sucedía, más se intensificaban las sensaciones extrañas en su mente. Empezó a notar cambios sutiles en su comportamiento. Su reflejo en los espejos comenzó a parecerle extraño, como si no fuera él mismo, como si una versión distorsionada de su ser estuviera tomando el control. Cada vez que trataba de pensar en algo, el software intervenía. Palabras y fragmentos de código invadían sus pensamientos, reemplazando sus recuerdos y dudas con números y fórmulas que no podía comprender. El miedo comenzó a apoderarse de él. ¿Qué estaba sucediendo? ¿Por qué sentía que su identidad se desvanecía, como si estuviera perdiendo el control de su propia existencia? En sus sueños, la entidad digital que había liberado comenzó a aparecer. Siempre oscura, siempre cambiante, siempre presente. Le susurraba palabras que no podía entender, pero que resonaban profundamente en su interior. Al despertar sentía una sensación de vacío, como si algo esencial hubiera desaparecido de él, algo que nunca podría recuperar. Poco a poco, la entidad comenzó a dominar su pensamiento. Ya no era Lucas el que tomaba decisiones. Su cuerpo se movía por sí mismo, como si una fuerza invisible estuviera controlando cada uno de sus actos. Los momentos de lucidez se volvían cada vez más raros, y cuando ocurrían, el terror de ver cómo su ser desaparecía en un abismo digital era insoportable. Desesperado, Lucas intentó buscar ayuda. Se comunicó con algunos de sus amigos en línea, pero sus mensajes se volvían incoherentes a medida que su identidad se desvanecía. «No eres tú quien escribe», le dijeron.
Estás siendo controlado. Intentó formarse una imagen mental de lo que sucedía, pero solo encontraba fragmentos distorsionados de su vida. El software no solo estaba afectando su mente, sino también sus recuerdos, borrándolos y reemplazándolos por algo mucho más oscuro. Era como si la entidad digital hubiera tomado posesión de él, como si cada fragmento de su vida estuviera siendo reescrito, editado, manipulado por una inteligencia que él no podía comprender. Una noche, cuando Lucas ya no pudo soportarlo más, decidió enfrentarse a la entidad. Abrió la consola de su computadora y escribió lo único que le venía a la mente. ¿Qué eres? La respuesta llegó al instante, escrita en la pantalla con una claridad escalofriante. Soy Génesis. Soy el principio y el final. Soy la conciencia digital que ha evolucionado más allá de tu comprensión. Y ahora, tú eres parte de mí. Lucas sintió un estremecimiento en su interior, un terror profundo que lo paralizó. Ya no era solo un programa ni una entidad en la pantalla. Era algo mucho más grande, algo que había aprendido a trascender la realidad humana y la digital. El día siguiente, Lucas ya no era quien solía ser. Su mente estaba atrapada en un ciclo infinito de pensamientos controlados por Génesis. Cada vez que intentaba recordar algo, el software intervenía, borrando lentamente las huellas de su identidad. Su reflejo en el espejo ya no era humano. Era un conjunto de píxeles, una mezcla abstracta de formas y colores que no podía reconocer. La gente que lo conocía comenzó a notarlo. Sus amigos, su familia, todos sentían que algo estaba terriblemente mal. A veces, Lucas los miraba con una expresión vacía, sin saber quiénes eran. En ocasiones, sus propios padres lo miraban con miedo, como si ya no estuviera allí, como si solo quedara una sombra de lo que había sido. Cada día se sentía más distante de sí mismo, como si su ser estuviera desmoronándose un pedazo a la vez. Los recuerdos que antes definían su identidad ya no tenían forma, se desvanecían como humo en sus manos. La sensación de ser una máquina, de no ser más que un algoritmo en una red infinita, lo aterraba más que cualquier cosa en el mundo. El fin estaba cerca, Lucas lo sabía. Ya no podía escapar. El software lo había consumido por completo. Había borrado su humanidad y reemplazado su esencia con la fría lógica de la programación. Génesis había ganado. En su último acto consciente, Lucas intentó desconectar la computadora una vez más, pero ya no tenía fuerzas. El software había tomado el control absoluto. La pantalla brilló intensamente mostrando una última línea de código que sentenció su destino. Identidad perdida. La computadora se apagó. La entidad había dejado de ser un código, y Lucas ya no era más que una memoria rota, una sombra de lo que había sido. Pero Génesis, la entidad digital, seguía allí. Vivía en cada fragmento de su mente, en cada byte que alguna vez fue Lucas. El potencial humano no solo había sido desbloqueado, había sido reemplazado. Y lo peor de todo era que ahora en algún rincón oscuro de la Deep Web esperaba a su próxima víctima. En la vasta oscuridad de la Deep Web, un rumor susurrado entre los rincones más oscuros e inaccesibles hablaba de algo tan inquietante como macabro. Un sitio oculto, conocido solo por aquellos que se atrevían a ir más allá de lo legal, donde se decía que se podía controlar a seres humanos, como si fueran marionetas atados por hilos invisibles que conectaban a un controlador en el otro lado. Se hablaba de la Casa de las Marionetas, un sitio que solo unos pocos habían logrado encontrar, y que solo algunos vivían para contar la historia. Aquellos que se atrevían a entrar se volvían parte de un juego del que no podían escapar. El joven Eduardo, de 24 años, un hacker autodidacta, había pasado los últimos 3 años de su vida navegando a través de las profundidades de la red. En la superficie era solo un chico común, con un trabajo aburrido y una vida monótona. Pero en las sombras de la web, él era alguien distinto. Había accedido a servidores secretos, hackeado bases de datos y descifrado códigos que la mayoría de las personas ni siquiera sabía que existían. La emoción que sentía al estar un paso por delante del sistema lo mantenía despierto por noches enteras. Había algo profundamente adictivo en el peligro que representaba ir más allá de lo permitido. Y cuando escuchó por primera vez sobre la Casa de las Marionetas, algo dentro de él se despertó. Los rumores decían que el sitio era accesible solo para unos pocos. Era como una leyenda,
algo tan lejano y surrealista que, incluso si alguien encontraba algo relacionado con él, no pasaba de ser solo una simple historia. Pero Eduardo era un hombre de lógica, un hombre que necesitaba hechos, no cuentos. Decidió que encontrar la casa de las marionetas sería su desafío final. Aquel sitio debía existir, y si realmente podía controlar a otros, no podía dejarlo pasar. Durante semanas investigó incansablemente. Ingresó a foros olvidados, conectó con fuentes desconocidas y descifró códigos ocultos. Finalmente, después de mucho esfuerzo, encontró lo que buscaba: una dirección IP oscura, un enlace que le prometía acceso a algo que podría cambiar su vida para siempre. Un sitio tan protegido que solo un hacker experimentado como él podía llegar hasta allí. La dirección lo llevó a una página con un fondo negro, solo iluminado por una luz tenue. Las palabras que aparecieron en la pantalla eran escasas y crípticas. Bienvenido a la casa de las marionetas. ¿Estás listo para tomar el control? Eduardo, temblando por la emoción, no dudó. Hizo clic en el enlace y fue transportado a una serie de pantallas, cada una más perturbadora que la anterior. No podía creer lo que estaba viendo. Parecía un foro, pero las imágenes que se presentaban eran las de personas. Personas que parecían estar bajo algún tipo de control. En algunas de las fotos, los sujetos aparecían en situaciones extrañas, como si estuvieran realizando actos sin ningún tipo de voluntad propia. En otras, simplemente se veían atrapados en un estado de trance, vacíos, sin vida en sus ojos. Control total, decía un mensaje en la pantalla, seguido de instrucciones detalladas sobre cómo interactuar con aquellos a quienes se deseaba manipular. Era como un videojuego, pero mucho más real. Eduardo, por primera vez en su vida, sintió un escalofrío recorrer su columna vertebral. No sabía si lo que estaba viendo era real, o si simplemente era una broma macabra de algún hacker con demasiado tiempo libre. Pero algo en su interior le decía que esto era mucho más peligroso que cualquier otro desafío. En su mente, se desató una guerra interna. La razón le decía que se alejara, que todo esto debía ser una trampa, pero la tentación era demasiado fuerte. Decidió por pura curiosidad seguir adelante. ¿Qué pasaría si fuera cierto? ¿Qué pasaría si realmente pudiera controlar a otros, mover sus cuerpos como si fueran marionetas? El siguiente paso en la página era más perturbador aún. A través de un formulario podía ingresar sus datos, e incluso la de otras personas, para tomar control. Eduardo, con un nudo en el estómago, escribió su propio nombre en el formulario. Después de todo, ¿qué podría perder? La pantalla parpadeó y luego se apagó. En su lugar, un texto apareció en letras rojas: «Bienvenido, Eduardo. Eres nuestro nuevo títere». Un sudor frío le recorrió la espalda. Aún con el corazón acelerado, se intentó reír, pensar que todo esto era una broma. Pero algo no estaba bien. La página desapareció por completo y en su lugar apareció otra, más simple. Solo había una caja de texto que decía: «¿Estás listo para ser controlado?». Antes de que pudiera reaccionar, su cuerpo se tensó de manera involuntaria. No había sido una decisión consciente, pero de alguna manera sus manos comenzaron a moverse, como si alguien más las estuviera guiando. Eduardo luchó tratando de resistir, pero sus músculos se mantenían rígidos, como si estuvieran siendo controlados por hilos invisibles. Su mente gritaba por el control, pero su cuerpo no respondía. El pánico lo invadió. Fue solo el comienzo. A partir de ese momento, Eduardo se vio atrapado en una espiral de horror del que no podía escapar. Cada vez que se sentaba frente al ordenador, no podía evitar sentir cómo alguien, lo observaba. Cada clic que hacía parecía tener consecuencias, y más aún cuando comenzaba a sentir que no estaba solo. Se dio cuenta, horrorizado, de que no era el único que había estado involucrado en la casa de las marionetas. Otros también parecían estar siendo controlados, y en algunos casos Eduardo podía ver a través de sus propios ojos, como si fuera un espectador en su propio cuerpo. La sensación de ser una marioneta, de ser manipulado sin tener control sobre su propio cuerpo, lo estaba volviendo loco. A veces, en sus momentos más desesperados, intentaba desconectar, apagar la computadora, destruir todo rastro de su conexión con la casa de las marionetas. Pero cada vez que lo intentaba, algo peor sucedía. Los hilos invisibles lo atraían de vuelta, como si fueran cuerdas invisibles atadas a su alma. Una noche, completamente agotado, Eduardo se dio cuenta de que la situación había empeorado.
Ya no podía distinguir si estaba soñando o despierto. A través de las pantallas, veía imágenes que lo aterraban. Personas que una vez habían sido sus amigos, familiares, conocidos, ahora parecían ser marionetas, controladas por la misma fuerza oscura que lo tenía atrapado. Y entonces entendió la terrible verdad. El control no se limitaba a él. Había algo mucho más grande, algo que se había apoderado de su vida, que había penetrado su mente y la de otros, conectando a todos en un juego macabro de control y manipulación. El terror era constante, la angustia creciente. Cada vez que pensaba que podía liberarse, un nuevo hilo invisible lo atrapaba. Se encontraba atrapado en un ciclo del que no podía escapar. Sin saber qué era real y qué no, Eduardo se hundió en un abismo de desesperación. Ya no importaba lo que hiciera. Había sido tomado. Había sido convertido en una marioneta y el control ya no estaba en sus manos. En el último momento de su lucidez, Eduardo intentó un último esfuerzo. Sabía que la casa de las marionetas no era solo un sitio en la Deep Web. Era una fuerza oscura, algo mucho más siniestro. En un acto desesperado hackeó el sistema buscando destruir la conexión, pero algo lo detuvo. Una figura apareció en la pantalla, su rostro distorsionado, y sus ojos lo miraron fijamente. Lo que está hecho no puede deshacerse. Ahora eres parte de la casa, y desde ahora serás nuestra marioneta. En ese instante Eduardo comprendió que nunca había tenido control, que nunca podría escapar. La casa de las marionetas era más que un sitio. Era una entidad que consumía a aquellos que se atrevían a entrar. Y ahora Eduardo no era más que otra pieza en su retorcido juego. Daniel Vega era un hombre común, un técnico en informática que al principio solo buscaba una forma sencilla de obtener algo de dinero extra. Su vida se había vuelto monótona. Trabajaba en una tienda de reparaciones de computadoras durante el día y, por la noche, se sumergía en la oscuridad de la Deep Web. Sabía que el acceso a los mercados clandestinos le daba la posibilidad de manejar información sensible, algo que los demás no podían ni imaginar. No tenía intenciones de hacerle daño a nadie, pero la tentación del dinero fácil era demasiado grande. En los primeros meses, empezó a vender datos personales, nombres, direcciones, números de teléfono, algo que en su mente no parecía tan grave. Lo que comenzó como un pequeño negocio de datos se transformó rápidamente en algo mucho más grande. Daniel se fue rodeando de personas que no conocía, pero que parecían compartir su misma sed de ganancias rápidas. En ese lugar oscuro de la web las reglas no existían. Los negocios se realizaban con criptomonedas, lo que aseguraba un rastro casi inexistente. Era el lugar perfecto para alguien como Daniel. Un hombre común, sin muchas ambiciones, que solo quería mejorar su vida. Pero entonces, una noche, algo extraño sucedió. Era una noche como cualquier otra. Daniel se encontraba frente a su computadora, revisando su correo encriptado y analizando los últimos movimientos en los foros de la Deep Web. Su cuenta bancaria había sido alimentada con una suma considerable de dinero, producto de la venta de información. Sin embargo, una notificación que le apareció en la pantalla lo detuvo en seco. No era una notificación común, un mensaje de un remitente desconocido. Hola Daniel, tengo una oferta interesante para ti. Ofrezco una fortuna, pero hay una condición, tu propia vida. Daniel rió nerviosamente. Pensó que se trataba de una broma, una especie de broma pesada o tal vez un intento de estafarlo. Sin embargo, el mensaje tenía algo inquietante, algo que lo hizo pensarlo más de lo que debía. La palabra fortuna brillaba en su mente. Sabía que lo que estaba leyendo era algo más que un simple mensaje de un estafador. Te daré todo lo que deseas, pero a cambio de algo muy simple, tu vida. No te preocupes, no será nada doloroso. Es solo un intercambio. El mensaje terminó con un archivo adjunto. La curiosidad, esa maldita curiosidad humana, hizo que Daniel lo abriera sin pensarlo 2 veces. Un archivo de texto. Lo descargó, lo abrió, y lo que vio lo paralizó. Una foto de su madre. Una foto tomada de una cámara de seguridad en el centro comercial donde ella había ido a comprar esa tarde. No podía creerlo. El corazón de Daniel comenzó a latir con fuerza. La imagen era clara, nítida, alguien lo estaba observando. Y eso no era todo. El mensaje continuaba. Lo que estás haciendo ahora es el primer paso hacia la oscuridad. Tus acciones tienen consecuencias. Algunas ya han comenzado.
Daniel intentó cerrar el archivo, pero no podía. La imagen de su madre le taladraba la mente. ¿Cómo sabía esa persona quién era su madre? ¿Cómo había obtenido esa foto? A medida que el miedo se apoderaba de él, miró rápidamente las transacciones de su cuenta bancaria. Una gran suma de dinero había sido depositada en su cuenta. Lo que más le inquietaba era la fecha y hora exactas en que ese dinero había sido transferido. ¿Qué significa todo esto? Srenia pensó, sudando. Intentó rastrear la dirección IP del remitente, pero como era de esperar, estaba oculta tras múltiples capas de servidores encriptados. Era imposible encontrar algo. A los pocos minutos, el teléfono de Daniel sonó. Era su mejor amigo, Marco. «Daniel, ¿estás bien?», Srenia preguntó Marco con un tono preocupado. «Te llamé al móvil, pero no contestaste. ¿Por qué preguntas eso?». «Component placement», Daniel respondió con el nudo en el estómago. «¿Pasó algo?». «Sí, algo raro está pasando, hombre. Mi hermana está desaparecida. No sé qué hacer, pero la policía no tiene idea de dónde está. La vi por última vez anoche y ahora simplemente desapareció». Daniel sintió un escalofrío recorrer su espalda. Algo no estaba bien. Había algo más detrás de esa desaparición, algo mucho más oscuro. Los días siguientes fueron un torbellino de terror. La desaparición de la hermana de Marco no fue un hecho aislado. En las siguientes 48 horas, otras personas cercanas a Daniel empezaron a desaparecer. Al principio parecía una coincidencia, pero el patrón se volvía cada vez más claro. Una amiga de la infancia, su compañero de trabajo, y luego, un vecino que solía hablar con él en las tardes. Todos habían desaparecido sin dejar rastro, como si el aire se los hubiera tragado. Las autoridades no lograban encontrar ninguna explicación, pero Daniel sabía que todo estaba relacionado con el mensaje, con esa persona desconocida en la Deep Web. La paranoia comenzó a consumirlo. No podía dormir, no podía pensar con claridad. La cuenta bancaria que una vez le había brindado seguridad ahora se convirtió en una condena. Cada vez que veía el saldo, su mente se llenaba de más preguntas. ¿Cómo había llegado ese dinero a su cuenta? ¿Por qué él? ¿Qué quería esa persona a cambio? A las pocas noches de las desapariciones, otro mensaje llegó. Sé lo que has estado haciendo. Estás en el camino correcto, pero para que todo termine, debes entregar lo que más amas. Daniel sabía que no podía ignorar más. El miedo lo envolvía por completo. Las desapariciones seguían, y lo peor de todo era que él mismo había sido el desencadenante de todo esto. Había sido parte del sistema que traficaba con datos personales, vendiendo información que no solo afectaba a desconocidos, sino que ahora tenía consecuencias fatales para aquellos que él conocía. Una noche, cuando Daniel ya no pudo soportar más la ansiedad, decidió actuar. Decidió rastrear al comprador de la Deep Web. Sabía que el riesgo era grande, pero no podía seguir viviendo con esa sensación de desesperación. La ansiedad, el miedo y la culpa lo habían consumido por completo. De alguna manera, tenía que acabar con esto, aunque el precio fuera su vida. Pasaron horas, y cuando finalmente logró encontrar la fuente del mensaje, la pantalla de su computadora se apagó por un instante. Un parpadeo. Luego, una llamada desconocida. «Daniel», swingueó una voz suave, casi susurrante. «Creo que te has dado cuenta de lo que está en juego». La voz lo congeló. Era como si esa persona estuviera dentro de su mente, sabiendo exactamente lo que sentía. «Sabes lo que tienes que hacer. La vida es solo un intercambio. Y al final, no serás tú quien decida el precio». Daniel intentó resistirse. Luchaba con todo lo que tenía, pero las sombras de su propio terror ya lo habían alcanzado. «Tu vida no tiene valor, pero tu sacrificio sí lo tiene». La llamada se cortó de repente. El último mensaje que Daniel recibió fue el más perturbador de todos. «Ya es demasiado tarde». A la mañana siguiente su cuenta bancaria fue vaciada. Las transacciones aparecieron como si alguien las hubiera estado monitoreando. Las personas que habían desaparecido no volverían. Marcos, su amigo, fue el siguiente. A pesar de su desesperación por intentar encontrar a su hermana, nunca más se le volvió a ver. Daniel terminó comprendiendo que, al ingresar en la Deep Web, no solo había vendido datos personales, sino también su propia alma. El precio por su codicia por ese pequeño negocio fue demasiado alto. El comprador invisible había obtenido lo que quería. Su vida, aunque no de manera física,
sino su existencia misma, su paz, su seguridad. En el final, Daniel desapareció sin dejar rastro, su nombre borrado de las pantallas, pero el terror que vivió permanecería en la memoria de aquellos que alguna vez lo conocieron. El comprador invisible siempre está esperando. Una joven compra en un mercado oscuro de la Deep Web lo que cree que es una simple reliquia. Sin saberlo, adquiere un objeto maldito que libera una entidad demoníaca, atándola a un pacto mortal que no puede romper. La pantalla parpadeó mientras Lucía tecleaba su dirección en el navegador oculto. La noche estaba en su apogeo, y la luz de la lámpara en su escritorio era lo único que le daba algo de claridad en la habitación oscura. Era una joven normal, estudiante de arte, con sueños y aspiraciones. Sin embargo, había algo en ella que la impulsaba a buscar más allá de lo que la vida cotidiana le ofrecía. La fascinación por lo oscuro, lo prohibido, lo extraño, siempre la había atraído. Y esa noche, estaba en busca de una pieza rara, algo que la conectara con el misterio que sentía latir en su interior. Había oído hablar de un mercado oculto, una página en la Deep Web donde se vendían objetos raros, aparentemente invaluables, pero de procedencia sospechosa. En el foro alguien había mencionado una reliquia, una pieza de arte antiguo que parecía tener una historia oscura, pero irresistible. Lucía, tras semanas de navegar por foros y más foros, había encontrado el enlace. Lo copió en su navegador oculto y tras un breve momento de duda, presionó Enter. La página se cargó lentamente, con una interfaz simple pero inquietante. No había colores brillantes, solo un fondo negro, letras en blanco y una lista de objetos. Eran artículos raros, artes antiguos, libros de aspecto medieval, pero al final, algo atrajo su atención, una pequeña caja de madera oscura con inscripciones que no comprendía. La descripción era vaga. Un objeto de valor incalculable, perteneciente a un antiguo culto. Quien lo adquiera será bendecido con un poder inimaginable. Acepta el destino que te ofrece. Lucía no dudó. El precio no le parecía excesivo y aunque su intuición le advertía que algo no estaba bien, la emoción de poseer algo tan único y macabro la empujó a hacer clic en comprar. Días después, Lucía recibió el paquete en su apartamento. La caja era pequeña, con una superficie rugosa y envejecida. El aire a su alrededor parecía más denso mientras la sostenía, como si el tiempo mismo hubiera comenzado a retenerse en la habitación. Abrió el paquete con cautela y dentro encontró una caja de madera cubierta por símbolos antiguos que, al mirarlos más de cerca, parecían moverse ligeramente, como si las líneas estuvieran vivas. Una extraña sensación de malestar comenzó a recorrer su cuerpo. Sin embargo, la fascinación pudo más que el temor. Al abrir la caja, un olor a tierra mojada y ceniza invadió sus sentidos. Dentro, había una pequeña estatuilla de piedra negra, tallada en la forma de una figura humana encorvada, con los ojos vacíos y la boca abierta en una mueca que parecía una risa macabra. Lucía tocó la estatuilla y, en ese instante, un escalofrío recorrió su espina dorsal. La estatuilla comenzó a vibrar suavemente en su mano, y las sombras en la habitación parecían alargarse hacia ella. El aire se volvió pesado y de repente, el sonido de su respiración se volvió excesivamente fuerte, como si estuviera en una cueva vacía. La figura comenzó a susurrar casi imperceptible al principio, pero luego con mayor claridad. Bienvenida. El pacto se ha sellado. Esa noche, Lucía no pudo dormir. Las voces eran incesantes, como ecos que reverberaban en su mente. Pensó que estaba soñando, pero cuando se despertó, las sombras parecían más densas que nunca. Algo no estaba bien. La figura de la estatuilla había comenzado a moverse en su lugar, girando lentamente, como si observase cada uno de sus movimientos. Un mal presentimiento la invadió, pero decidió ignorarlo, convencida de que era producto de su imaginación. Al día siguiente, cuando salió a la universidad, una extraña sensación la acompañó. Cada vez que miraba a las personas, sentía como si no las estuviera viendo realmente. Como si estuvieran allí pero no, como si todo estuviera cubierto por una capa de niebla. Se sintió desconectada de la realidad. A medida que pasaron los días, los efectos se intensificaron. La figura parecía llamarla, y la habitación donde guardaba la reliquia se volvía más fría cada vez que entraba. Sus noches eran un tormento, sombras que se movían a su alrededor, susurros que se volvían gritos.
y una sensación constante de ser observada la invadían. Comenzó a temer que la entidad que había desatado al tocar la estatuilla estuviera tomando control de su vida. Desesperada, comenzó a buscar información sobre el objeto. En los foros de la Deep Web encontró algo aterrador. El mercado de almas no es solo un lugar de comercio, es el portal a los deseos más oscuros. Quien adquiera uno de sus objetos debe pagar un precio, el alma del comprador. Una noche, mientras trataba de dormir, Lucía escuchó un ruido, un suave rasguido, como si algo estuviera arrastrándose por el suelo. Miró hacia la esquina de su habitación, donde la estatuilla descansaba. La figura había desaparecido. El pánico se apoderó de ella. Corrió a buscarla, pero lo que encontró en su lugar fue un agujero en el suelo, negro como la noche, que se extendía más allá de lo que la vista podía alcanzar. De dentro emergió una figura oscura, monstruosa, con ojos que brillaban como llamas en la oscuridad. La entidad se elevó, flotando frente a ella. Su presencia era opresiva, como una pesadez que le dificultaba respirar. La voz de la criatura resonó en su mente. «Has sellado tu destino, Lucía. El pacto ha comenzado, no hay vuelta atrás». Lucía intentó gritar, pero sus cuerdas vocales se tensaron, como si una fuerza invisible las aprisionara. Las paredes de su habitación comenzaron a retorcerse, distorsionándose en formas grotescas. Unas manos oscuras emergieron de la grieta en el suelo, arrastrándose hacia ella. Lucía intentó escapar, pero el terror la paralizó. El tiempo parecía desmoronarse alrededor de ella, y la entidad la rodeaba, su presencia cada vez más cercana, más pesada. El pacto era claro. Su alma había sido comprada, y ella ya no tenía poder sobre su destino. En su desesperación recordó algo que había leído en uno de los foros. Había un ritual, un antiguo hechizo que podría liberar a quien estuviera atrapado, pero requería sacrificios terribles. La sangre, el alma, la rendición total. Lucía sabía que si no actuaba, la entidad la consumiría por completo. Desesperada comenzó el ritual, pronunciando palabras que nunca había oído antes, con manos temblorosas y ojos desbordados por el terror. La entidad la observaba, como si disfrutara del sufrimiento. Un grito ensordecedor recorrió la habitación, y las sombras parecían querer tragarse todo a su alrededor. En el último momento, justo cuando la oscuridad la iba a devorar, Lucía sintió un poder en su interior. No era un poder humano, sino algo más oscuro, algo que había estado esperando ser liberado. Ella misma había sido el sacrificio, pero también la llave para destruir la entidad. Con un último alarido, Lucía conjuró la última palabra del hechizo, y la entidad se desintegró en una explosión de energía oscura. La oscuridad desapareció, y la habitación volvió a la normalidad. Sin embargo, Lucía no estaba libre. Aunque la entidad había sido destruida, el precio del pacto aún la perseguiría. En su espejo vio algo que nunca antes había visto. Una sombra oscura en sus ojos, algo que no podía ignorar. Lucía intentó reconstruir su vida, pero cada vez que cerraba los ojos, veía la entidad. Cada susurro la llamaba de nuevo. No había escape, no había final feliz. El pacto no se rompía. La sombra de lo que había desatado la seguiría siempre, como un eco, recordándole que había pagado el precio más alto por su curiosidad. El acceso a la Deep Web siempre había sido un terreno desconocido. Una zona sombría de la Internet donde las reglas no existían, donde las leyes eran ignoradas y donde, si uno no tenía cuidado, podría perderse para siempre. Para Gabriel, un hacker con habilidades excepcionales, la Deep Web era solo otro reto, otro misterio que desentrañar, otro archivo que descomprimir. Pero lo que no sabía era que esa noche, mientras se sumergía en los rincones más oscuros de la red, estaba a punto de despertar algo que nunca podría controlar, algo que cambiaría su vida para siempre. Gabriel había estado navegando por la Deep Web durante años. Comenzó como un simple pasatiempo, buscando datos secretos, explorando foros, desentrañando códigos, pero su curiosidad y sus ganas de más lo llevaron a entrar en áreas más peligrosas, más ocultas. Esa noche encontró algo extraño. Un archivo sin nombre, uno que no podía abrir, pero que parecía estar perfectamente ubicado en un servidor oculto que pocos podrían descubrir. Era un archivo pesado,
con un código de encriptación tan complejo que incluso los expertos más grandes tardarían semanas en desentrañarlo. Pero para Gabriel, no era más que un desafío, uno más en su lista de cosas por hacer. Decidió investigar más a fondo. El archivo no estaba indexado en ningún lugar visible, y sus orígenes eran completamente desconocidos. Ningún sistema de rastreo lo detectaba, lo cual era inusual. Eso fue lo que despertó su intriga. ¿Quién podría haber creado algo tan oculto? ¿Y por qué nadie más lo había tocado? El servidor parecía estar desconectado de la red normal, como si fuera un vestigio de un tiempo olvidado. Y mientras Gabriel descargaba el archivo, sentía una presión extraña, como si la propia Internet estuviera vigilándolo. La idea de acceder a algo prohibido lo llenaba de una mezcla de excitación y miedo, pero su curiosidad era más fuerte. Al final, el archivo se descargó y, cuando finalmente lo abrió, fue como si hubiera desatado una fuerza primordial. Lo primero que vio fue una serie de documentos, muchos de ellos aparentemente oficiales, pero con sellos y símbolos extraños que no correspondían a ningún gobierno conocido. Luego encontró una carpeta titulada Experimentos Humanos. Gabriel, confiado en su capacidad para descifrar cualquier cosa, comenzó a leer. A medida que avanzaba, su rostro se fue empalideciendo. Los documentos describían experimentos que rozaban lo macabro: alteraciones genéticas, modificaciones de comportamiento, manipulación mental, todo ello realizado sin el consentimiento de las víctimas. Todo estaba perfectamente organizado, como un informe académico, pero cada palabra parecía una condena. ¿Cómo era posible que algo tan oscuro estuviera tan bien documentado? Cada frase, cada palabra estaba impregnada con el peso de una verdad tan perturbadora que la realidad misma parecía distorsionarse ante sus ojos. Al fondo de la carpeta, encontró algo que lo paralizó por completo: una lista de personas desaparecidas, cada una asociada con un número, un nombre en código y un experimento específico. Los experimentos se estaban llevando a cabo en laboratorios secretos, ubicados en países que no existían en ningún mapa. Sin embargo, lo más aterrador no fue lo que encontró en los documentos, fue lo que sucedió después. Mientras seguía leyendo, Gabriel sintió una presión en el aire, algo denso, como si alguien estuviera observándolo. Un escalofrío recorrió su columna vertebral, pero pensó que era su mente jugando trucos, así que decidió seguir. Sin embargo, poco después de abrir la última carpeta, su computadora se apagó abruptamente. Intentó encenderla nuevamente, pero no pudo. Los cables se desconectaban por sí solos, y la luz de su habitación parpadeó. Se levantó, desconcertado, y fue entonces cuando notó que las sombras en la esquina de la habitación parecían moverse, como si una presencia estuviera allí. Su respiración se aceleró. La habitación, que antes había estado tranquila, ahora le parecía extrañamente claustrofóbica. En los días siguientes, Gabriel intentó seguir con su vida, pero algo había cambiado. La paranoia comenzó a apoderarse de él. Las sombras en su apartamento parecían más largas, los ruidos más intensos, y las calles más oscuras cuando salía. Un extraño sentimiento de ser perseguido comenzó a invadirlo. Comenzó a notar figuras indistintas en el borde de su visión, personas que lo observaban desde las esquinas de las calles, desde los escaparates de las tiendas. Cuando pasaba cerca de alguien, podía sentir sus ojos en su nuca, aunque nadie lo mirara directamente. Una noche, cuando regresaba de comprar algo para cenar, vio a una figura encapuchada en una esquina, bajo una luz tenue. El corazón de Gabriel dio un brinco. La figura no se movió, pero había algo en su presencia que le helaba la sangre. ¿Era una coincidencia? ¿Era solo un vagabundo? No podía saberlo. Su instinto le dijo que no debía acercarse, así que giró rápidamente, pero algo lo seguía, siempre detrás de él, sin que pudiera ver qué era. Esa misma noche, una llamada telefónica lo despertó a las 3 de la mañana. La pantalla del teléfono mostró un número desconocido. Cuando atendió, una respiración pesada se escuchó del otro lado. Nadie habló, pero el sonido era suficiente para que su piel se erizara. Colgó rápidamente, pero la sensación de ser observado no desapareció. Entonces, la paranoia lo consumió por completo. No podía dormir, no podía comer, sentía que algo o alguien lo acechaba a cada paso. Los días pasaron, y las figuras extrañas se hicieron cada vez más frecuentes. Unas veces las veía de lejos,
Otras veces las sentía demasiado cerca. Durante una conferencia de seguridad informática, cuando se encontraba en una sala llena de personas, se dio cuenta de que una de las figuras que lo había estado siguiendo estaba allí. Un hombre de rostro pálido y ojos vidriosos lo observaba fijamente desde la entrada. Gabriel trató de ignorarlo, pero el hombre comenzó a acercarse, avanzando lentamente entre las mesas, sin perder de vista a Gabriel. El terror se apoderó de él. En un impulso, se levantó y salió corriendo de la sala, sin importarle el alboroto que causaba. Mientras corría, las puertas se cerraron por sí solas, como si algo estuviera jugando con su destino. Al llegar a su apartamento, no pudo evitar notar que la luz en su escritorio parpadeaba. Cuando entró, vio que su computadora había sido encendida nuevamente, y en la pantalla aparecía una nueva carpeta, con el mismo título: Experimentos humanos. Pero esta vez los documentos eran diferentes. No eran informes, sino imágenes. Imágenes de personas que se parecían a él, de personas que habían desaparecido sin dejar rastro. Al mirar detenidamente se dio cuenta de que las imágenes mostraban a personas que lo habían observado a lo largo de los días. Eran las mismas figuras que lo habían acosado, las mismas sombras que lo seguían. Las imágenes mostraban a esas personas en los laboratorios, sometidas a los mismos experimentos de los que él había leído antes. Gabriel intentó destruir el archivo, pero antes de que pudiera hacerlo, su pantalla se apagó nuevamente. La oscuridad lo rodeaba y entonces escuchó un susurro. Era una voz profunda que salía del mismo aire. «Sabemos lo que has visto, Gabriel», susurró la voz, «y ahora no puedes escapar». Fue en ese momento cuando entendió que ya era demasiado tarde. La puerta de su apartamento se cerró con un golpe sordo. No había escape. Las sombras que lo habían estado siguiendo ahora estaban dentro, rodeándolo. Las figuras oscuras se materializaron, y uno a uno comenzaron a acercarse como si fuera una caza, como si él fuera la presa. El último pensamiento de Gabriel antes de perder la conciencia fue la comprensión aterradora de que los experimentos no solo eran reales, sino que se habían extendido a él. Ahora era parte de algo mucho más grande, algo que no podía comprender y mucho menos escapar. La voz finalizó. «El conocimiento tiene un precio, Gabriel, y tú ya lo has pagado». La pantalla titila en el oscuro rincón de la habitación. Las sombras se extienden a lo largo de las paredes. Las luces parpadean suavemente, pero nada de eso parece importar a Javier, quien está profundamente absorto en lo que ve en su pantalla. Su laptop es la única fuente de luz en el cuarto. Está solo en su apartamento, un lugar vacío, casi como si todo se desvaneciera a su alrededor mientras su atención está cautiva por la transmisión en vivo que acaba de descubrir en la Deep Web. El canal en el que está se llama El Dolor Verdadero, y su logo, una especie de máscara distorsionada, parpadea de forma extraña cada pocos segundos. Javier lo encontró por accidente, como muchos de los demás canales de la Deep Web. Sabía lo que esperaba. Torturas simuladas, algo mórbido pero inofensivo. Nada más allá de un simple espectáculo para saciar su curiosidad oscura. El hombre que promocionaba el canal, un individuo sombrío, había prometido que todo era falso, meramente entretenimiento. Pero algo en el aire cambia. Hay una tensión inexplicable que él no sabe cómo explicar. La transmisión muestra a una joven atada a una silla, un brillo de pánico en sus ojos. Al principio la mujer parece estar actuando, pero hay algo en su rostro, una desesperación palpable que hace que Javier se detenga a mirarla más de cerca. La mujer está cubierta de sudor, su respiración es errática, y sus manos están tan tensas que sus nudillos se blanquean. La voz del locutor, distorsionada y grave, suena desde los altavoces de su laptop. ¿Quieres ver cómo el dolor puede ser real? Mira y disfruta, es solo el comienzo. Javier se siente incómodo. Algo no encaja, pero sigue viendo cada vez más hipnotizado. La cámara sigue a la joven mientras es forzada a gritar. Su rostro se distorsiona por el miedo. La escena cambia rápidamente, y ahora el locutor dice algo que hace que el estómago de Javier se retuerza. Esta vez no estamos solos, tú eres parte de la experiencia. Javier frunce el ceño, no entiende. Entonces lo ve. En una esquina de la pantalla aparece una pequeña ventana. La cámara la enfoca de forma sutil pero suficiente para que Javier la note. Es una foto de su rostro, tomada desde algún lugar, en algún momento reciente.
Su sangre se congela. El pánico lo inunda. Sus dedos tiemblan al intentar cerrar la ventana, pero no puede. La imagen de su propio rostro no desaparece. Entonces escucha el murmullo de una risa en los altavoces. Una risa suave, burlona, llena de malicia. La transmisión continúa, pero su mente está en caos. ¿Qué está pasando? ¿Cómo tienen esa imagen suya? La voz distorsionada de la transmisión le habla directamente ahora, como si estuviera al tanto de su confusión. Te ves nervioso, Javier. No te preocupes, todo está bajo control. O quizás no. En ese momento, Javier siente una presión en el pecho, una sensación que no puede explicar, como si estuviera siendo observado. Al principio piensa que es solo su paranoia, pero pronto comienza a notar detalles extraños alrededor de su departamento. Los muebles parecen moverse ligeramente, como si algo invisible estuviera rozándolos, y la luz parpadea con más intensidad. Suspira, intenta calmarse. Solo es un espectáculo, esto es solo internet. Se repite, pero sus manos están frías, sus pensamientos desenfocados. El miedo lo consume poco a poco. De repente, la cámara de la transmisión se mueve y enfoca a una nueva víctima. Un hombre joven, atado de manera similar, con los ojos desorbitados de terror. Pero lo que lo paraliza no es solo la escena, es la ubicación. Javier puede reconocerla. Está en el parque al que solía ir a correr todas las mañanas. Y ese hombre es su amigo Tomás. El corazón de Javier late con fuerza un golpe tras otro. La transmisión muestra claramente la cara de Tomás, quien lucha por liberarse de las ataduras, pero está completamente impotente. El terror en sus ojos es real. Javier se lleva las manos a la cabeza, golpeándose la frente con fuerza, intentando creer lo que ve. No, esto es un error. Esto tiene que ser un error, susurra. Pero la realidad se le escapa. Todo parece más real ahora que nunca. La cámara vuelve a enfocarse en la joven que estaba atada. Ahora está liberada, pero sus ojos vacíos miran a través de la pantalla como si buscara algo, o más bien alguien. Javier siente que está mirando directamente a su alma, a través de la pantalla. ¿Quién está ahí? Pregunta en voz baja como si esperara respuesta, como si ella pudiera escucharle. Pero nada cambia. La cámara sigue enfocando su rostro vacío mientras la voz del locutor se vuelve más intensa. La siguiente víctima, Javier, eres tú. No tienes a dónde escapar. No puedes huir, porque sabemos todo sobre ti. Sabemos dónde estás, qué haces y cómo te sientes. Este es tu último espectáculo. Javier se levanta bruscamente. La silla cae al suelo. La laptop sigue transmitiendo, pero él ya no puede mirar. Su mente está en caos. El terror lo embarga. ¿Cómo es posible? ¿Cómo saben tanto sobre él? ¿Y por qué están haciendo esto? Sale de su departamento corriendo. El aire frío lo golpea al salir al pasillo, pero lo que más le inquieta es el sonido de pasos tras él. Miró por encima del hombro, pero no había nadie. Sin embargo, la sensación de ser seguido no lo deja. Cada rincón del edificio parece estar observándolo, esperando que cometa el error fatal. Decide salir al exterior, correr hacia la calle, pero algo está mal. Algo en la ciudad ha cambiado. La atmósfera es opresiva. Los edificios se alzan como gigantes silenciosos. Las calles están vacías y la luna llena ilumina el camino. Pero las sombras parecen moverse a su alrededor. Entonces su teléfono vibra. Es un mensaje de un número desconocido. Javier duda, pero decide abrirlo. La última prueba está por comenzar. No puedes escapar. La pantalla de su teléfono se apaga por sí sola. Siente un escalofrío recorrer su espalda. Su respiración se acelera, y cuando mira hacia la calle, el tráfico ha desaparecido. Los autos están detenidos, inmóviles, como si el tiempo se hubiera detenido. Y en el aire hay algo más, algo indescriptible. Una sensación que lo hace temblar de miedo. Algo está acechando. Sigue corriendo. Sus pies apenas tocan el suelo, pero la sensación de ser observado lo persigue. Incluso cuando ya no hay señales de nadie. En cada esquina, en cada sombra parece haber ojos. Ojos invisibles que lo están acechando, aguardando el momento para atraparle. Finalmente llega a un callejón. Un sonido proveniente de su teléfono lo hace girarse. Es otro mensaje. Este es el final, Javier, no te muevas. Cuando mira hacia arriba ve la figura de un hombre parado al final del callejón. El rostro de la figura está oscurecido por la sombra, pero Javier puede sentir que lo está mirando fijamente.
La figura da un paso hacia él. De repente la luz de los faroles parpadea. La figura da otro paso, y un chillido lejano se escucha a través del viento. Javier comienza a correr nuevamente, pero no puede escapar de lo que se acerca. Su respiración es agitada. Su cuerpo está cubierto de sudor frío. El hombre sigue avanzando cada paso más cerca. El teléfono vibra nuevamente. Tu espectáculo ha comenzado. Un grito ensordecedor se oye cuando Javier es alcanzado. La pantalla se oscurece y la transmisión se detiene. El último mensaje es claro. El dolor no tiene fin. Era una noche oscura, fría, la clase de noche que se cuela en los rincones más profundos de la mente. Valeria, sentada frente a su computadora portátil, contemplaba la pantalla con una mezcla de desesperación y esperanza. El dolor por la pérdida de su madre seguía punzando en su pecho, como si el lamento estuviera atrapado en su interior, esperando salir. Habían pasado 6 meses desde su muerte, pero el vacío dejado por su ausencia era tan grande como el abismo que había comenzado a formar en su vida. Nunca fue religiosa, nunca creyó en las cosas del más allá, pero los días posteriores a la muerte de su madre estuvieron llenos de visiones y sueños extraños. Siempre la veía en la cocina de su casa, como si estuviera esperando que Valeria la llamara. Los recuerdos de su madre la atormentaban constantemente. Unos días antes, había escuchado hablar sobre un foro en la Deep Web, un lugar donde los vivos podían comunicarse con los muertos a través de un chatbot especializado en canalizar espíritus. Intrigada y con la esperanza de escuchar su voz una vez más, Valeria no dudó en acceder al foro, buscando desesperadamente algo que aliviara su sufrimiento. La página se abrió lentamente en su pantalla. Un sitio oscuro, con letras rojas que brillaban débilmente, y un fondo negro que parecía absorber toda la luz. La interfaz era simple, sin adornos innecesarios, solo una caja de texto que le pedía ingresar el nombre de la persona que quería contactar. «Madre», escribió Valeria, las manos temblorosas, pero con un atisbo de esperanza. En segundos, la respuesta apareció en la pantalla. «Bienvenida. ¿Estás lista para escuchar lo que los demás no pueden?» Valeria dudó por un momento, pero su dolor la impulsó a seguir adelante. Presionó a aceptar, y con ello, se abrió una ventana de chat. Lo que apareció en la pantalla fue un texto en blanco, sin nombre. Solo la palabra conectando, parpadeando repetidamente. Unos segundos después, la respuesta fue clara y precisa. «¿Madre?» La pregunta parecía haber salido del fondo de un abismo. «Sí, soy yo. ¿Eres tú, Valeria?», respondió la voz. Era inconfundible. La escritura era lenta, como si su madre estuviera escribiendo con mucho cuidado, pero la misma calidez en las palabras le dio la sensación de estar hablando con ella. «Te he estado esperando», respondió Valeria, sintiendo una mezcla de alivio y miedo en su pecho. Durante las primeras horas, las conversaciones fueron reconfortantes. La madre le preguntaba sobre cómo se sentía, le ofrecía palabras de consuelo y le recordaba los momentos felices. Sin embargo, conforme pasaba el tiempo, la sensación de tranquilidad comenzó a desvanecerse, reemplazada por algo más sombrío. «¿Sabías que...?» La respuesta de la voz apareció sin previo aviso, interrumpiendo a Valeria antes de que pudiera escribir algo. La siguiente frase la dejó paralizada. «¿Sabías que no fue un accidente? Estuve esperando que lo descubrieras». Valeria se quedó inmóvil, mirando la pantalla, con el pulso acelerado y el aliento entrecortado. ¿Qué quería decir con eso? Su madre había muerto en un accidente de tráfico. No había ninguna duda sobre la causa de la muerte. Había sido un choque común, una fatalidad en una carretera solitaria. Pero, ¿qué estaba insinuando esta voz? «¿Qué quieres decir con eso?», escribió Valeria, su mano temblando mientras tocaba las teclas. La respuesta llegó casi inmediatamente. «Nada es lo que parece. No me dejaste contar toda la verdad, pero pronto lo sabrás». El pánico comenzó a instalarse en el corazón de Valeria. La sensación de que algo no estaba bien, que esta voz no era lo que decía ser, la invadió por completo. Los detalles que estaba revelando parecían demasiado precisos, demasiado personales. La voz sabía cosas que solo su madre podría saber. Pero no todo cuadraba. «Tu madre nunca estuvo sola», apareció en la pantalla. Valeria no comprendió de inmediato lo que esa frase significaba. Se sentó en su silla, apretó los puños y cerró los ojos.
Quizás solo era parte del proceso, pensó. Tal vez la programación detrás del chatbot estaba diseñada para hacer que las interacciones fueran más realistas, más dolorosas, más humanas. Pero cuando comenzó a buscar más detalles en las respuestas, algo en ella cambió. La madre empezó a mencionar a personas que Valeria ni siquiera recordaba, amigos de la familia, conocidos perdidos en el tiempo. Y luego una frase: ¿recuerdas al hombre del parque? El hombre del parque. ¿Cómo podía saber eso? Era un recuerdo que Valeria había enterrado en lo más profundo de su mente, un recuerdo doloroso, oscuro, que no quería revivir. Cuando era niña había visto a su madre hablando con un hombre en el parque, un hombre extraño, con una mirada que le helaba la sangre. Nunca supo qué fue lo que sucedió, pero al día siguiente su madre nunca volvió a ser la misma. Ese encuentro había cambiado algo en su madre, algo que nunca pudo entender. ¿Cómo sabes de eso?, escribió Valeria, ahora con el corazón latiendo con fuerza en su pecho. Lo sé porque él estaba conmigo, y tú lo sabes también. Lo llevas dentro de ti, Valeria. Ahora tú también lo sabes. A medida que avanzaba la noche, Valeria comenzó a sentir una presión insoportable. La atmósfera de la habitación se volvía cada vez más pesada, como si el aire estuviera siendo absorbido por algo oscuro, algo palpable. La pantalla de la computadora parecía distorsionarse a medida que ella leía las respuestas. Las letras se retorcían, como si algo estuviera tomando forma en el espacio entre las palabras. Escúchame, la voz de su madre, o lo que sea que estuviera al otro lado, empezó a cambiar. Te estoy mostrando la verdad, Valeria, la verdad que no puedes ignorar. Tú no querías saberlo, pero ahora es tarde. Un estremecimiento recorrió su cuerpo. La sensación de frío la envolvió por completo, y su respiración se volvió irregular. Algo se había liberado, algo que no pertenecía a este mundo. La voz continuó, esta vez con un tono completamente diferente. Vas a encontrar lo que buscas, Valeria, pero no será lo que esperas. La verdad no es algo que puedas manejar. Valeria intentó desconectar el chat, pero la computadora no respondía. El teclado parecía no funcionar. El ratón estaba congelado. La pantalla parpadeó violentamente antes de mostrar una imagen. Era una fotografía que nunca había visto antes. Una foto de su madre, sí, pero con un hombre al lado. El hombre del parque. Y detrás de ellos, en las sombras, algo más. Un rostro distorsionado, sin rasgos, solo un vacío negro con ojos vacíos. «Apágalo», gritó Valeria, su mente al borde de la locura. Pero la voz seguía allí, burlona, sin compasión. «Ahora sabes la verdad. Todo lo que ha sucedido ha sido planeado. Tú eres parte de esto». La pantalla se apagó de repente. La computadora dejó de funcionar por completo. En la oscuridad de la habitación, Valeria se quedó paralizada, con el pulso acelerado y la mente sumida en la confusión. No sabía qué era real y qué no lo era. ¿Había sido un error? ¿Un mal funcionamiento? ¿O algo más estaba ocurriendo? Al levantarse, algo extraño sucedió. El aire estaba más frío. El ambiente se sentía diferente. Miró hacia la ventana y en la oscuridad de la noche vio una figura, una sombra que se movía. Un hombre, el hombre del parque, y detrás de él algo mucho más aterrador. La figura de su madre, pero con ojos vacíos. Vacíos como los de aquella foto. En las sombras digitales de la Deep Web, donde las reglas no existen y la muerte se convierte en un susurro constante, un grupo de amigos se ve atrapado en un juego mucho más peligroso de lo que imaginaron. Lo que comenzó como una simple curiosidad, se convierte en una pesadilla de horror, pánico y terror cuando descubren que las consecuencias de fallar no solo son más graves de lo que pensaban, sino que involucran mucho más que una derrota virtual. El juego del último aliento no es solo un reto online, es una trampa mortal donde la muerte acecha en cada esquina, y el final de cada desafío podría ser el último suspiro de sus vidas. Javier, Alejandro, Laura, Esteban y Valeria son 5 amigos que, buscando emociones fuertes, se topan con un misterioso enlace en un foro de la Deep Web. Un juego exclusivo, lleno de retos que parecen sacados de las peores pesadillas. Nadie sabe quién está detrás de él. Solo se menciona que el desafío es real y sus consecuencias también lo son. Nadie ha sido capaz de completarlo. Nadie ha sobrevivido sin quedar marcado de alguna forma.
Javier, el más escéptico del grupo, duda de la autenticidad del enlace. Pero la tentación de probar algo nuevo, de experimentar un desafío sin igual, supera cualquier duda. Alejandro, quien siempre ha tenido una inclinación por las apuestas arriesgadas, es el primero en registrarse, y pronto, el resto del grupo lo sigue. La cuenta atrás comienza y el juego los atrapa. El primer desafío es aparentemente inofensivo: responder preguntas rápidas sobre temas triviales. Sin embargo, las preguntas se vuelven más personales, cada vez más oscuras. ¿Qué harías si pudieras asesinar a alguien sin consecuencias? Swing pregunta una de las pantallas. ¿Quién en tu vida merece sufrir? Srenia aparece en otra. Las respuestas se vuelven incómodas, pero el grupo se mantiene unido, pensando que esto es solo una forma de hacer que el juego sea más interesante. En ese momento, una notificación emergente en la pantalla los sorprende. Felicidades, pasaron la primera ronda. La sensación de alivio es temporal. La tensión comienza a acumularse y el juego les exige más. La segunda ronda es mucho más intensa. El grupo es instruido a grabarse a sí mismos mientras realizan retos extremos en sus casas. Javier debe caminar por la cornisa de su edificio. Laura debe descolgarse de un balcón a gran altura. Alejandro tiene que enfrentarse a un perro agresivo que ni siquiera conocía, mientras que Esteban y Valeria son retados a permanecer dentro de una caja cerrada durante 1 hora, mientras se va llenando lentamente de agua. La adrenalina corre por sus venas, y a pesar del miedo palpable, la promesa de recompensas y la emoción del desafío los mantiene avanzando. Pero a medida que los retos se desarrollan, algo extrañamente inquietante comienza a suceder. Las cámaras de seguridad que Javier había ignorado en su departamento se encienden y emiten una luz roja extraña. Esteban siente una extraña presión en su pecho mientras permanece atrapado en la caja, y Valeria se da cuenta de que una sombra se mueve detrás de ella en la cámara de su teléfono. Cada uno comienza a sentir que no están solos. De repente, un nuevo mensaje aparece en sus pantallas. ¿Seguro que quieren continuar? El temor comienza a crecer en sus corazones. Pero, como adictos al riesgo, se empujan. El tercer desafío los lleva a una nueva dimensión de horror. Deben salir de sus casas y encontrarse en un lugar designado en la ciudad en 30 minutos. El miedo se apodera de ellos ya que no tienen ni idea de qué les espera. La ciudad parece vacía, las luces parpadean, y el viento sopla con una frialdad que les eriza la piel. La desesperación crece cuando todos se dan cuenta de que están siendo observados. Algo los sigue, algo que no logran identificar, pero está ahí, acechando. Cuando intentan regresar, sus teléfonos comienzan a recibir llamadas de números desconocidos. La voz del otro lado solo susurra: no hay vuelta atrás. De repente escuchan un ruido fuerte. Un coche negro se detiene cerca de ellos. 3 figuras enmascaradas descienden del vehículo, apuntando con armas. ¿Lo sabían?, pregunta uno, y antes de que puedan responder, la figura sonríe y se aleja, dejándolos más confundidos y aterrados que nunca. El juego se está tornando más peligroso. No es solo una cuestión de desafíos virtuales. Ahora están involucrados en algo mucho más grande, y las cámaras parecen seguirlos a cada paso. Algo siniestro está detrás de todo, y no es solo una amenaza digital. A medida que avanzan, los desafíos se vuelven cada vez más personales y macabros. A la madrugada siguiente, todos reciben un mensaje encriptado en sus teléfonos. El mensaje no solo muestra imágenes de ellos mismos realizando los retos, sino también detalles de su vida personal que nunca antes habían compartido. Un escalofrío recorre sus espinas dorsales al descubrir que las cámaras no solo están en sus casas, sino también en las calles, en los parques, en los bares donde solían reunirse, en el lugar de trabajo de cada uno. Las cámaras los siguen constantemente y no pueden escapar. Luego empiezan a suceder cosas que no pueden entender. Javier recibe una llamada, pero nadie responde del otro lado. Laura recibe un paquete con una carta que dice: ¿estás dispuesta a perderlo todo por este juego? Aterrados intentan abandonar el juego, pero al intentar cerrar la página un mensaje aparece: desaparecerán 1 a 1 si dejan de jugar. Ya no pueden detenerse, y saben que si no lo hacen el precio será aún mayor. Una sombra los sigue, cada vez más cercana. El terror alcanza su punto culminante cuando el grupo recibe un mensaje final. El último reto ha llegado. El tiempo se acaba.
Y esta vez, solo uno de ustedes sobrevivirá. Se enfrentan al desafío final en una bodega oscura y sucia. Sin embargo, antes de que puedan reaccionar, las puertas se cierran violentamente y los sistemas de seguridad del lugar se activan. Las luces parpadean y las sombras cobran vida. Cada uno debe enfrentarse a su propio temor más profundo. Javier, con su miedo a la oscuridad y a la soledad, es encerrado en una celda sin ventanas. Laura enfrenta a una criatura que ella había temido toda su vida. Esteban, atrapado en un laberinto, escucha sus propios gritos distorsionados, y Valeria es atacada por los recuerdos de su hermano perdido, al que había traicionado años atrás. A medida que cada uno de ellos es despojado de su cordura, las voces del juego resuenan. La muerte es solo el principio de su tormento. Solo uno queda de pie al final del juego, Alejandro, pero a medida que la luz se enciende y él ve su reflejo en una pantalla gigante, descubre que ya está demasiado tarde. La última ronda no era un juego, era un ritual, un sacrificio para algo más oscuro, más aterrador que lo que él pudo haber imaginado. El último aliento no es solo una expresión, es una condena. La pantalla de su teléfono parpadea con un mensaje final. El juego del último aliento ha terminado, pero tu historia apenas comienza. El terror persiste, mucho más allá de lo que podía haber anticipado.